Sobre cómo navegar alrededor del mundo se pueden leer muchas cosas, pero lo importante es escuchar de boca de un marino experimentado, más de 7 años navegando el mundo, más de 14 años llevando gente a distintos lugares, mi amigo Ernesto Secchi. Vamos a hacer una serie de videos. Vamos a empezar a hablar de cómo preparamos a la tripulación. Es decir, qué condiciones tiene que tener una tripulación para que haya armonía y que cada uno pueda cumplir su función. Bueno, vamos a explicar un poquito de ese tema. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder transmitir algo de experiencia que espero que sea capitalizado por muchos navegantes. Cuando yo comencé con la fantasía de navegar por el mar, obviamente me di cuenta que tenía que hacer una buena preparación. Para todo esto se necesita, desde la parte física, un cierto entrenamiento. Muchachos, para navegar no hay edad. Esto es apasionante. 74 pirulos. ¿Llegaré? No sé. Pero qué ejemplo, lo tenemos a Héctor a bordo. Desde lo que se refiere a la parte práctico, yo recomiendo hacer poco a poco, ir avanzando en diferentes travesías, en diferentes tramos, hasta ir descubriéndose hasta dónde puede resistir uno. Eso de salir de la noche al día y pensar en navegar en el mar es un error. Acá se necesita ir creciendo y aumentando poco a poco las diferentes distancias o singladuras de entrenamiento. Justamente en travesías oceánicas lo tenemos dividido en 3 niveles. El básico, que sería Montevideo, el nivel medio, lo que sería Punta del Este, La Paloma, y el nivel avanzado, lo que sería Brasil. Les quiero comentar que la parte psicológica influye y mucho. ¿Qué significa esto? Que el que busca la evasión está errado. Acá se necesita estar perfectamente en paz y tranquilidad con uno mismo y con los problemas que tenemos en tierra. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa mochila de problemas, si nosotros la queremos embarcar a bordo en pleno temporal, puede actuarnos como fusible y crearnos problemas. Entonces recuerden, el problema de la mochila, dejarla en tierra. O sea, los problemas tienen que quedar en tierra. Bien, vamos a hablar un poco sobre el navegante. El navegante es fundamental que esté preparado con la indumentaria adecuada. ¿Qué significa esto? Que se necesita un buen calzado, y acá el tema del calzado adecuado es fundamental para tener una muy buena adherencia en la cubierta en el momento que uno tiene que hacer maniobras. La mayoría de los accidentes justamente pasa por no tener el calzado adecuado o los guantes adecuados, ¿ok? Esto significa que tenemos que tratar de invertir en una actividad si queremos realmente disfrutarla. Entonces, ¿qué necesitamos? Guantes adecuados. Personalmente trato de recomendar de dedos completos, aunque muchos dicen en el mundo de la regata prefieren los guantes de dedos cortados. ¿Por qué? Porque ante un error de maniobra, el cabo va a arrastrar el guante y no arrastra no arrastra el dedo de la persona. Respecto al calzado, recuerden, es fundamental tener el calzado adecuado y que sea de goma blanca. No es simplemente un capricho, es simplemente porque marca la cubierta y después cuesta horrores sacar esas marcas. Y fundamental tener una buena campera, y digamos que realmente que si nosotros no tenemos la campera ideal y tenemos que soportar un temporal, realmente es para sufrir. Recuerden que acá tenemos que luchar contra la hipotermia. Nuestro mayor enemigo en una travesía no es justamente las malas condiciones, sino las malas condiciones poderla disfrutarla con la indumentaria adecuada. Y recuerden que el mayor enemigo es la hipotermia.
Otro tema que tenemos que tener cuidado es justamente el pánico. El pánico a bordo es otro de los grandes enemigos que, aunque parezca mentira, es muy fácil contagiarlo. Entonces, donde encontramos el primer síntoma de algún tripulante, donde vemos transpiración, las pupilas dilatadas, donde empezamos a ver un cierto temblequeo en la mano, tratemos de detectarlo a tiempo. ¿Y qué necesitamos? Darle contención a ese tripulante. Vamos a hablar ahora del mar de mal, ¿ok? Del famoso mareo a bordo. Obviamente le cabe a cualquiera, incluso hasta el propio capitán. ¿Cómo es el secreto? Es al revés. No lo acuesten adentro y dejarlo 1 hora, 2 horas, 10 horas o toda la travesía acostado. Es al revés. La forma de ayudarlo es darle el timón de inmediato, ponerlo al timón, porque donde su cabeza logra desconectarse de esa situación, justamente el hecho de estar atento a la navegación automáticamente es el mejor bien que le podemos dar. Y algo muy importante que hemos descubierto en varias travesías, que es justamente la hepatalgina. La hepatalgina, aunque parezca mentira, es un relajante de la pared digestiva, entonces automáticamente descomprime esa tensión que se produce en la boca del duodeno y automáticamente logramos que el tripulante se relaje. Entonces, recuerden estos pequeños tips, y otro más importante es jamás cargarse el estómago con líquidos. La gran mayoría creen que tomarse 1 litro, 2 litros de agua ya está, es fantástico. Recuerden que todo ese líquido, de tomarlo en forma, vertiginosa, rápida, provoca el efecto lavarropa. Ese movimiento que produce adentro produce náuseas, provocando justamente el vómito. Eso es lo que tenemos que evitar. Recuerden el tema de la alimentación, que es fundamental. La alimentación tiene que ser, tratar de que sea, evitar todo lo que sea productos que generen acidez. Tiene que ser producto lo más light posible y poco alimentación y poco agua. Esa es la clave para una buena navegación y disfrutarla. Obviamente la pregunta del millón. Todos quieren saber qué pasa con el alcohol. Sí, obviamente nos gusta tomar alcohol, pero recuerden, el alcohol en puerto. Disfrutémoslo, el brindis, todo lo que ustedes quieran, destapemos champán, destapemos botella de vino, pero en puerto, gente. En navegación necesitamos estar con los 5 y el sexto sentido, todos alerta. Porque es donde justamente el sexto sentido es uno de los que más nos permite anticiparnos ante un temporal. ¿Cómo tiene que ser la convivencia a bordo? Obviamente se necesita que el grupo se conozca. Por eso es fundamental una salida previa, un conocimiento, un pequeño almuerzo en el cockpit. Todo eso sirve como para justamente intercambiar información entre el grupo e ir conociéndose. Una pregunta clave que yo hago cuando reúno al grupo previo a la partida, que es donde justamente termina siendo el punto más delicado, es: vamos a hablar de las virtudes y defectos de cada uno. Y empiezo yo a comentar mis defectos, obviamente, y bueno, obviamente también las virtudes. ¿Por qué? Porque es importante conocer cuál es el extremo que molesta a cada tripulante, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la navegación oceánica sabemos que a uno le gusta que lo despierten 15 minutos antes de una guardia, y hay otros que con 5 minutos que lo despierten antes de la guardia ya es suficiente. Pero bueno, tenemos que adaptarnos. ¿Por qué? Porque está el que necesita más tiempo, que necesita ir al baño, mojarse la cara, despertarse, hasta ir poco a poco insertándose en la navegación. Jamás el tripulante que sube a cubierta, o sea, la guardia que sube a cubierta, sea inmediatamente la que agarra el timón. Recuerden, es preferible que sea el navegador, que vaya controlando los waypoints, que vaya controlando el rumbo, que vea la carta, cuál es el próximo obstáculo que podemos tener. Me refiero a barcos hundidos, boyas, diferentes accidentes, que obviamente tomar el timón. Algo que me dio mucho éxito y lo aplico con todos los tripulantes se llama guardias ensolapadas. Imagínense, cada dedo es un tripulante y vamos rotando como si fuese un engranaje.
es brutal. ¿Por qué? Porque el tripulante que estuvo 1 hora siendo el navegador pasa al timón. Ese, el que estuvo al timón, va a descansar, y el que subió a cubierta es el que va como navegante. En síntesis, recuerden, guardias ensolapada, es brillante, y la tripulación necesita estar bien consolidada. Recuerden, es preferible no tolerar a un tripulante todo el viaje, digamos, que esté provocando, digamos, que esté provocando diferencia entre el grupo. Es preferible bajarlo en puerto, por más que se reduzca el grupo. Recuerden eso, es fundamental disfrutar la travesía. Son experiencias únicas de vida.